Hermanos, hermanas, qué alegría celebrar ese domingo la Jornada Mundial de las Misiones, de la evangelización. Es una alegría que nosotros compartimos porque creemos en ese amor de Dios. Yo quisiera, antes de compartir con ustedes el mensaje, quisiera saber si hay alguno de entre ustedes que tienen un hermano, una hermana, un primo, una prima, un pariente que tal vez es sacerdote, que es obispo, que está en tierras de misión, en Asia, en África. Tal vez alguno de ustedes tiene una monjita, una hermana, o tiene un catequista que está fuera del país por la evangelización. A ver, una vez había una señora que tenía como hermano un obispo de una gran diócesis. Entonces, a ver si hay algunos. Se levantan la mano, si tienen un hermano, sacerdote, obispo, sacerdotes. Monjitas, ¿tienen algunas? Sacerdotes. Bueno, tenemos que rezar, hermanos, entonces, para también muchas jóvenes, doncellas, puedan conocer, entregarse, enamorarse del más hermoso de entre los hombres, el Señor. Dice el Salmo, el más hermoso es Él, de entre los hombres. Hermanos, qué alegría de verdad poder compartir en ese domingo, la alegría de ser cristianos y de poder compartir el Evangelio con los hermanos. Es una alegría. Nosotros que no estamos en nuestros países de nacimiento, de origen, estamos en esta tierra. En esa tierra estamos nosotros. Con nuestra vida, con nuestro trabajo, ¿estamos también evangelizando? Sí, hermanos. Sea que estemos en nuestros países de origen o que estemos aquí, sea que regresemos de vacaciones una vez al año o estemos aquí todo el año a trabajar, estamos a trabajar en la viña del Señor, a trabajar para el reino de los cielos. Estamos para el reino de los cielos, no para aquello que se corrompe. No, estamos trabajando para ese tesoro del reino de los cielos. Hermanos, es la misión gracias al bautismo que has recibido. Gracias a ese bautismo, a esa gracia que desde niño se te ha dado. La iglesia te ha dado la fe desde niño. Te ha dado unos padrinos, una madrina. Te ha dado el Señor una gracia, que a través del testimonio y de la palabra de ellos puedas crecer, pudiéramos crecer nosotros en la santidad, en el conocimiento, en el amor al Señor. Hermanos, esta mañana hablando a las familias para la celebración del bautismo, yo decía a estos padres de familia, importante recordar, hermanos, cómo nació la evangelización. No empezó con un micrófono en la calle. No, hermanos. Esos primeros cristianos desde Israel que fueron perseguidos, fueron obligados a salir de su país por la persecución religiosa. Y muchos judíos que ya vivían se fueron, por ejemplo, a Roma, a Grecia, a Egipto. Y esos hermanos, en la simplicidad, comenzaron la evangelización. Y me podrían decir, ¿pero cómo? Sabemos, hermanos, que en Roma había una cultura, había una idolatría, estaban muchos ídolos, templos paganos, había un culto pagano. Entonces esos primeros judíos, ¿cómo evangelizaban? ¿Iban a las plazas? Puede sí, puede que no. La primera evangelización, hermanos, en esas grandes ciudades empezó en la vida familiar. Gracias a ese amor entre el esposo y la esposa, ese amor familiar hacia los hijos, esa reunión entre hermanos, esa celebración de la Eucaristía entre los cristianos, los hermanos, así empezó la evangelización, siendo comunidad, siendo cuerpo de Cristo, asamblea que celebra el amor de Dios en la Eucaristía. Hermanos, así empezó. Ese esposo trabajando honestamente,
ese esposo que no participaba más a las luchas, a las grandes manifestaciones en los Coloseos, que no participaba más a esos juegos de sangre, a esos juegos de dinero. Ese esposo que en la fidelidad a su esposa, a la vida familiar, así empezó a evangelizar. Y lo mismo la esposa, bendiciendo, dando gracias al Señor por todos los hijos, educando a los hijos en la fe cristiana. Y así, hermanos, muchos pobres esclavos en Roma o en las otras grandes ciudades empezaron a ver que esos hermanitos, que esas personas eran hermanitos, que se amaban, que compartían los bienes materiales, compartían los bienes espirituales, compartían y vivían ese perdón de Dios. Vivían en ese respeto, en ese amor hacia la persona, hacia cada persona. Nos dice el Hecho de los Apóstoles, este libro, que las primeras comunidades cristianas en Israel, por ejemplo, compartían los bienes. En la primera comunidad de los cristianos, en las primeras comunidades, vivían como hermanos. Ya no se miraba en aquel un extranjero, o un esclavo, o una esclava, o un siervo, o un anciano y un joven. Sí, estaban esas diferencias, pero era un solo sentir, con un solo corazón, un solo amor, un solo espíritu. Y gracias a ese testimonio de unidad, muchos pidieron el bautismo. Muchos pidieron vivir como cristianos, ser cristianos. Queridos hermanos, hermanas, en esta jornada, en esta alegría por la evangelización en el mundo, nosotros estamos llamados, gracias a nuestro bautismo de verdad, a participar de la evangelización, a participar con tu vida, con tu trabajo, en tu soledad, en tu viudez, en tu matrimonio, con tu adolescencia, con tu juventud, con todas sus fuerzas participar, hacer conocer este amor de Dios, este amor del Evangelio, este amor de Dios hacia el prójimo, hacia el enemigo, incluso hacia aquel que no nos ama, hacia aquel que nos persigue, hacia aquel que habla mal de nosotros, que no acepta la verdad del Evangelio, no acepta el Señor Jesucristo, no acepta el testimonio de vida cristiana. Queridos hermanos, en este domingo hemos escuchado las lecturas que nos llaman a la oración. Hemos escuchado, Jesús inicia con esta parábola hablando de la necesidad de orar sin cansarse, sin dejarse cansar, sin dejarse llevar por muchas cosas, o por el cansancio, o por la tristeza. No, dice el Señor, rezar constantemente, vigilad. Y hoy hemos ya escuchado en esta primera lectura a Moisés con los brazos hacia el cielo, reza por la victoria de ese pueblo. Reza, está ayudado, está sostenido por esos hermanos de la comunidad para que el Señor pueda vencer. Así, hermanos, la comunidad está llamada toda a participar. Toda la comunidad está llamada a rezar, por ejemplo, por los catequistas, por todos los catequistas. Estamos llamados a sostener los brazos de los catequistas, a sostener los brazos del sacerdote, a sostener los brazos del diácono, a sostener los brazos en el matrimonio del esposo y de la esposa, para que pueda dar un testimonio de fe con sus hijos. Unos a los otros nos sostenemos en esa oración. Hermanos, yo los invito y cada vez me gusta recordarles nuestro catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo de la Iglesia Católica nos dice ya en la primera página, hablando de la oración, nos pone como título la oración, combatimiento espiritual.
Es un combatimiento, es una lucha, hermanos. No es algo, muchos podemos caer en ese pensamiento que la oración nos lleva siempre a una dulzura, a una paz, como a algo que nos separa de este mundo, que nos hace quitar los pies de este mundo y llevarnos a otra realidad. No es así, hermanos. Desde siglo y desde inicio los primeros cristianos han comprendido que la oración es algo más que llevar una ofrenda hacia el altar. Sabemos en Roma cómo eran los paganos, llevaban una ofrenda al altar, un dinero o el diezmo, llevaban lo que fuera, llevaban ofrendas al altar y esa era su oración. Hermanos, gracias a la revelación de la palabra de Dios, nosotros sabemos la oración empieza en el corazón, empieza en la humildad, empieza con el reconocer que eres pecador, que soy pecador. Así empezamos nuestra oración. En la oración de la Eucaristía, nosotros empezamos pidiendo perdón al Señor. No así en el culto pagano. En el culto pagano, los ídolos, podías llevar tu ofrenda e irte. No es oración, no es comunicación con Dios. Y bien, así hemos escuchado en la primera lectura, nos sostenemos los unos a los otros. Hermanos, la Iglesia Católica nos dice, la oración es una lucha, es un combatimiento, porque algo se te quiere quitar la fe en Dios, se te quiere quitar ese amor a Dios y ese amor al hermano, ese amor a la comunidad se te quiere quitar, alguien te lo quiere robar. Si tienes un combatimiento, te dice la Iglesia, es porque tienes un enemigo. Hay un enemigo que te quiere robar esa felicidad, que tú eres cristiano, que tú tienes un matrimonio cristiano, que tú tienes una vida. Ese enemigo que todos tenemos te quiere robar esa alegría, esa paz, ese ser cristiano. Así, hermanos, en el Evangelio, escuchando a Jesús, con este ejemplo, está este juez, esta viuda. Conocemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, todos los profetas hablan de los pobres. Dios ama a los pobres, está de parte de los pobres. Él defiende a la viuda, al huérfano, al pobre, al extranjero, aquel que sufre. Entonces, al escuchar el hebreo, al escuchar los primeros cristianos, en este personaje, la viuda, hermanos, allí todos estamos nosotros incluidos, porque todos nosotros estamos también como una viuda, a veces no tenemos quien nos defienda. Tenemos un juez, es el Señor que nos escucha. Nosotros estamos a veces, podemos sentirnos a veces como atacados. Regreso al tema del combatimiento. Tenemos este enemigo que quiere robarnos nuestra heredad. Hermanos, es importante que recuerdes, que reconozcas que en tu vida tú tienes un tesoro. Tienes un tesoro. Esa fe, ese amor de Dios, esas gracias sacramentales son un tesoro en tu vida. Y tú puedes perderlas, puedes hacerlas crecer en tu vida, esas gracias que has recibido. Por eso, hermanos, en el Evangelio nosotros encontramos, esa viuda está pidiendo justicia a ese juez. Nosotros estamos llamados también a pedir continuamente al Señor su justicia, su amor, que nos defienda. Hermanos, si no has reconocido que en tu vida hay peligros, que tu vida está peligrando, que tu matrimonio puede estar en peligro, que tus hijos pueden estar en el peligro del alcohol, de la droga y de muchas otras cosas. Si tú no reconoces, si no tienes esos ojos abiertos, tu enemigo entra y roba y quedas desamparado, hermano.
Por eso, hermanos, nosotros estamos llamados continuamente a pedir al Señor que Él mismo mande su Espíritu Santo, nos envíe su Espíritu Santo para que nosotros seamos perseverantes en la oración. ¿Nosotros somos perseverantes en la oración? Perseverar en la oración no quiere decir tomar solo ese momento de la mañana y de la tarde, ese momento de la mañana y de la noche o del mediodía. No es esa la perseverancia, hermanos. No es esa. No es una perseverancia de reloj. No, hermano. Es una actitud también en el profundo de tu corazón. De manera que en cualquier momento del día, en cualquier circunstancia, tú estás alabando a Dios. Estás dando gracias a Dios por lo que recibes. Estás bendiciendo a Dios porque en esa enfermedad que tú tienes, en ese cáncer, en esa prueba, no estás abandonado. Estás con Dios. Dios está contigo. Estamos caminando al reino de los cielos. Hermanos, la perseverancia es algo más profundo que agarrar un horario. El sábado estoy presente a la misa. No es eso solo la perseverancia. Es algo más que nos toca en el profundo del corazón. En cada momento presentar al Señor nuestro agradecimiento, nuestra bendición, nuestra alegría, porque somos cristianos. Queridos hermanos, hermanas, en ese domingo pidamos al Señor esa ayuda del Espíritu Santo para vivir en la perseverancia de la oración. Ese Espíritu Santo que nos dice que somos hijos de Dios y que todos estamos llamados a participar del reino de los cielos. Hermanos, ¿cómo no recordar, por ejemplo, tal vez nuestras abuelitas o nuestros abuelos que continuamente nos decían: ve a rezar, ¿ya rezaste? Continuamente esa voz de nuestros abuelos que tal vez nos hicieron crecer con ese amor a la oración, con ese amor a la palabra de Dios, a la Eucaristía. Yo creo que, hermanos, necesitamos continuamente, no solo nuestros niños y nuestros adolescentes, también nosotros adultos necesitamos sentir esta voz que nos dice: ánimo, hay que rezar, bendecir a Dios en cada momento. Ánimo, bendecir al Señor por lo que tienes y por lo que no tienes, por lo que tienes y no has recibido, o por aquello que no vas a recibir porque no es bueno para tu salvación, no es bueno para ti. Dice el Señor en muchas parábolas, hermanos: aquel que se le pide el Espíritu Santo, el Señor le dará. La primera cosa que a veces nos invita y que olvidamos es a pedir el Espíritu Santo en nuestra vida. Quien tiene el Espíritu Santo, quien a Dios tiene, nada falta. Decía Santa Teresa de Ávila: nada te turbe, nada te asuste. Quien a Dios tiene, nada te falta, nada le falta. Decía la misma Santa Teresa, hermanos, en la oración es el amor el que habla. A veces podemos hacer escuchar, tal vez nuestras oraciones están llenas de lamentaciones o de exigencias. Lamentaciones o exigencias. Bien, hermanos, es el Espíritu Santo, nuestro Maestro interior, que nos enseña a alabarle con un corazón sincero, a bendecir a Dios con un corazón sincero, a entregarnos en la oración, entregarnos y desear escuchar el Señor mismo en la oración. Bien, hermanos, el Señor nos ayude en la perseverancia en la oración, nos ayude para que nosotros ayudemos en nuestras familias, a nuestro prójimo, de verdad, a entregarnos en la oración al Señor. Así sea.